Al principio, no quería creerlo. Pensé que era solo cosa mía, que tal vez el estrés del trabajo, la rutina o los años habían puesto una barrera entre nosotros. Pero esta vez era diferente. Isabella ya no era la misma. No puedo señalar el momento exacto en que empezó a cambiar, pero poco a poco empecé a darme cuenta. Reía menos conmigo, y cada vez que miraba su teléfono, una pequeña sonrisa se le escapaba. Sus mensajes parecían más importantes que nuestras conversaciones durante la cena. Lo que más me molestaba, sin embargo, era la forma en que empezó a evitar mi contacto. Antes, cuando llegaba a casa, me abrazaba sin pensarlo. Ahora, parecía que mi cercanía la incomodaba. ¿Todo bien?, le pregunté una noche mientras lavaba los platos. Sí, claro, ¿por qué lo preguntas?, respondió sin mirarme, secando un vaso con más fuerza de la necesaria. No sé. Te noto distante últimamente. Suspiró y dejó el vaso sobre la mesa. Carlos, estás imaginando cosas. Todo está bien. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Siempre era eso. Traté de ignorarlo, de decirme a mí mismo que tal vez estaba pasando por una mala racha. Pero las señales seguían apareciendo. Se arreglaba más de lo normal para salir con sus amigas, algo que antes no le importaba tanto. Su teléfono nunca estaba visible, siempre boca abajo o pegado a su mano. Si recibía un mensaje mientras estábamos juntos, se giraba ligeramente, como si no quisiera que lo viera. Una noche, mientras ella se duchaba, su celular vibró en la mesita de noche. Normalmente no reviso sus cosas, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Miré la pantalla. Solo decía el mensaje nuevo, sin nombre, sin vista previa. Pero lo que realmente me hizo sentir un nudo en el estómago fue que, en cuanto salió de la ducha y vio su teléfono, su expresión cambió por completo. Lo tomó rápidamente y volvió al baño, como si necesitara privacidad para leerlo. Ese fue el primer momento en que realmente supe que algo no iba bien. Carlos comenzó a fijarse en cada pequeño detalle. Al principio, trató de convencerse de que estaba siendo paranoico, que después de 20 años de matrimonio, era normal que las cosas cambiaron un poco. Pero mientras más observaba, más se daba cuenta de que su instinto no estaba fallando. Isabella empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Al principio, sus excusas eran simples. Reuniones de trabajo que se alargaban, cenas con amigas que nunca antes mencionaba, o el tráfico inesperado. Sin embargo, con el tiempo, esas explicaciones empezaron a sonar más vagas y repetitivas. Siempre salía con las mismas 2 o 3 amigas, pero cuando Carlos intentó confirmar con una de ellas en una conversación casual, la mujer se mostró confundida y dijo que no había visto a Isabella en semanas. Su apariencia también cambió. De repente, empezó a arreglarse más cuando salía. Compró ropa nueva sin decir nada, algo que nunca hacía. Se maquillaba incluso para ir al supermercado, algo que antes ni le preocupaba en su rutina diaria. Su perfume habitual, el que usaba desde hacía años, fue reemplazado por una fragancia más fuerte, más juvenil. Lo que más le molestaba era el teléfono. Isabella ya no se separaba de él. Antes lo dejaba en la mesa de noche o en el sofá sin pensarlo, pero ahora parecía estar pegado a ella todo el tiempo. Lo llevaba incluso al baño y lo mantenía en silencio. Las notificaciones ya no aparecían en la pantalla, como si hubiera cambiado la configuración para que nadie más pudiera verlas. Hubo un momento en particular que dejó a Carlos con un nudo en el estómago. Una noche, después de salir del baño, la vio a Isabella sentada en la cama con el teléfono en las manos. Su expresión era diferente, una mezcla de nerviosismo y emoción, algo que no había visto en ella en mucho tiempo. Cuando notó que él estaba allí, reaccionó rápidamente y bloqueó la pantalla, haciéndolo parecer como si estuviera ocupada con otra cosa. Pero lo que realmente lo impactó fue su sonrisa. No la había visto sonreír de esa manera en meses, y lo peor era que esa sonrisa no era para él. A medida que pasaban los días, Carlos empezó a analizar los pequeños cambios en su rutina. Isabella estaba más distante, más irritable. Reía menos en casa, pero cuando recibía un mensaje, parecía que volvía a ser la mujer de antes, llena de energía. Empezó a repasar mentalmente los momentos en los que ella había salido y trató de encontrar un patrón. Se dio cuenta de que los viernes por la noche eran los más sospechosos. Decía que salía con sus amigas,
pero siempre volvía a casa con el cabello algo desordenado, un aroma diferente en la ropa y una actitud más relajada de lo usual. Como si hubiera estado en otro mundo, uno en el que él ya no formaba parte. Carlos intentó confrontarla de manera indirecta, haciendo preguntas casuales sobre sus salidas, pero Isabella se ponía a la defensiva, molesta porque él dudaba de lo que le decía. Cada vez que el tema salía, se quejaba de que la estaba espiando, de que no confiaba en ella después de tantos años juntos. Y aunque Carlos no quería aceptarlo, sabía que en algo tenía razón. Ya no confiaba en ella. Una noche, mientras ella dormía, Carlos tomó su teléfono y lo miró en su mano. Pensó en desbloquearlo, en buscar respuestas, pero algo dentro de él lo detuvo. No quería convertirse en ese tipo de hombre, alguien que espía y busca pruebas de algo que, en el fondo, ya sabía. En lugar de eso, decidió hacer lo más difícil, esperar. Observar. Porque tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Carlos ya no tenía dudas. Sabía que Isabella le estaba mintiendo, pero necesitaba pruebas concretas. Quería verlo con sus propios ojos, confirmar lo que su instinto le había estado gritando durante tanto tiempo. Así que decidió seguirla. Un viernes por la noche, justo cuando ella se preparaba para salir con sus amigas, Carlos actuó con normalidad. La observó prepararse con tanto esmero que le dolía verlo. Se puso un vestido nuevo que él no recordaba haber visto antes, se maquilló con más dedicación de la habitual y se roció un perfume fuerte, uno que él no reconocía. Cuando se despidió, el beso que le dio fue frío y automático, como si solo estuviera cumpliendo con una formalidad. Esperó unos minutos antes de salir tras ella. Sabía que si tomaba el camino usual hacia la casa de sus supuestas amigas, algo no encajaría. Se mantuvo a distancia, conduciendo con cautela, asegurándose de no ser visto. No tardó mucho en darse cuenta de que Isabella no iba hacia la dirección que había mencionado. En lugar de girar hacia el barrio donde vivía su amiga, tomó el camino hacia el centro de la ciudad. Carlos sintió como su corazón latía con fuerza mientras la seguía. Después de varios minutos, ella se detuvo en un restaurante elegante. Desde su auto, Carlos la vio bajar con una expresión ansiosa, revisando su teléfono antes de entrar. Esperó unos minutos, sintiendo una mezcla de ira y tristeza, antes de estacionar a una distancia prudente y acercarse a pie, desde la acera, observó a través de las grandes ventanas del restaurante. Isabella no estaba sola. Frente a ella, un hombre bien vestido sonreía mientras hablaban. La manera en que ella lo miraba dejaba claro que no había lugar para la duda. No era una conversación entre amigos, ni una simple cena de trabajo. Carlos sintió un vacío en el estómago al ver cómo ella reía con él, cómo jugueteaba con su cabello, cómo apoyaba su mano sobre la de ese hombre en la mesa. Era el mismo lenguaje corporal que una vez compartió con él, los mismos gestos que usaba cuando aún lo amaba. Se quedó allí, inmóvil, observando mientras Isabella y ese hombre brindaban con copas de vino y conversaban con complicidad. Cuando la vio tocar el brazo del hombre con una confianza que ya no tenía con él, supo que no necesitaba más pruebas. No entró al restaurante. No hizo una escena. No quería darle la oportunidad de justificar lo injustificable, de inventar más mentiras. Dio media vuelta y regresó a su auto, sintiendo una mezcla de ira, decepción y un dolor profundo en el pecho. Esa noche no dijo nada. Se acostó a su lado como si todo fuera normal, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. Isabella llegó tarde, con su vestido algo desarreglado, con el mismo aroma extraño en su piel. Se metió en la cama sin decir una palabra, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado para siempre. Carlos ya no era el hombre que dudaba, que buscaba excusas para no ver la verdad. Ahora sabía exactamente qué tenía que hacer. Carlos pasó el fin de semana en silencio, observando a Isabella con una mezcla de desprecio y resignación. Cada uno de sus gestos parecía forzado, cada sonrisa era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Sabía que debía enfrentarse a ella, pero quería hacerlo con calma, sin darle la oportunidad de manipular la situación. Esperó hasta el lunes por la noche. Isabella llegó tarde otra vez, con la misma excusa de siempre. Esta vez, Carlos no fingió creerle. La vio entrar en la casa, colgar su abrigo y soltar un suspiro agotado, como si su vida doble la estuviera desgastando. Sin alzar la voz ni mostrar rabia, le dijo que necesitaban hablar. Isabella se tensó al instante. Algo en su tono la alertó.
Intentó bromear, desviar la conversación. Pero Carlos no le dio espacio para escapar. Le dijo que ya sabía la verdad. No pidió explicaciones ni hizo preguntas. Solo afirmó lo que ella había estado ocultando durante tanto tiempo. El rostro de Isabella pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión, negación. Fingió indignación, diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Se rió nerviosamente, como si todo fuera una locura. Carlos no reaccionó. Simplemente sacó su teléfono y deslizó hasta la foto que había tomado la noche en el restaurante. Se la mostró en silencio. El color desapareció del rostro de Isabella. Por un momento, pareció congelarse, como si su mente estuviera buscando una salida. Luego, en un intento casi patético, trató de restarle importancia. Dijo que no era lo que parecía, que era un compañero de trabajo, que solo estaban cenando como amigos. Carlos la dejó hablar, escuchándola mentir una y otra vez, observando cómo se enredaba en sus propias excusas. Cuando vio que no lograba convencerlo, cambió de táctica. Le dijo que lo amaba, que nunca quiso hacerle daño. Se acercó, intentó tocar su rostro, pero él se apartó. En ese momento, ella comprendió que algo había cambiado. Esta vez, Carlos no iba a ceder. Con voz firme, le dijo que su matrimonio había terminado. No la insultó, no gritó, no dejó que sus emociones lo dominaran. Solo le dejó claro que había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. Isabella rompió a llorar. Juró que no significaba nada, que había sido un error, que lo haría todo para arreglarlo. Pero Carlos ya no escuchaba. No era un error. Fue una elección, una y otra vez, durante quién sabe cuánto tiempo. Sin darle más espacio para sus lágrimas ni sus súplicas, se levantó y se dirigió a su habitación. Cerró la puerta con tranquilidad, mientras Isabella sollozaba en el pasillo. Por primera vez en semanas, Carlos sintió algo que se parecía a la paz. Pasó los días siguientes en un estado de desconexión total. No había marcha atrás. Lo que Isabella había hecho no solo destruyó su matrimonio, sino también la imagen que él tenía de ella. Ahora la veía tal como era realmente. Una mujer que lo miraba a los ojos y mentía sin titubear. Alguien capaz de traicionarlo y luego fingir que todo estaba bien. Isabella intentó reparar las cosas con insistencia. Preparaba su café por la mañana como si aún fueran una pareja normal. Trataba de iniciar conversaciones triviales sobre su día. Se acercaba con pequeños gestos cariñosos que antes habrían tenido un significado. Pero Carlos solo la observaba con una frialdad absoluta. No le respondía las palabras. Ni los gestos. Ni las miradas. El golpe final llegó cuando recibió los papeles de divorcio. No esperaba que fuera tan rápido. La expresión en su rostro al abrir el sobre fue de puro pánico. Los leyó una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. Cuando levantó la vista, parecía una mujer acorralada. Intentó discutirlo, decir que aún podían hablar, que no tenían que tomar decisiones apresuradas. Carlos simplemente le dijo que ya no había nada que discutir. Ella perdió ese derecho cuando decidió mentirle día tras día. El verdadero quiebre llegó cuando vio lo que había dentro del sobre, junto a los papeles. Una foto. Era la imagen que Carlos había tomado esa noche en el restaurante, la prueba irrefutable de su traición. En la foto, Isabella sonreía de una manera que él no veía desde hacía años, con su mano sobre la de ese hombre. El aire pareció escaparse de su pecho. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Pero esta vez, Carlos no sintió pena por ella. Solo veía a una persona enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Isabella murmuró que lo sentía, una y otra vez, como si con eso pudiera borrar todo lo que había hecho. Pero ya no quedaba nada que salvar. Carlos la dejó con su foto y sus lágrimas. Y salió de la casa sin mirar atrás. En ese momento, supo que era libre. Isabella se quedó sentada en la mesa del comedor con los papeles del divorcio frente a ella. No podía apartar la vista de la foto. La imagen de ella misma, sonriendo con aquel hombre, le resultaba ajena. Durante semanas había fabricado excusas en su mente, intentando convencerse de que no era tan grave, de que Carlos exageraba, de que aún podía arreglarlo.
Pero en ese momento, entendió la verdad. No había marcha atrás. Las mentiras que había repetido tantas veces ya no tenían sentido. Decir que solo había sido una cena, que no significaba nada, que amaba a Carlos, todo eso le sonaba vacío. Incluso a ella misma. La imagen en sus manos lo demostraba, la forma en que se inclinaba hacia ese hombre, la expresión en su rostro, el lenguaje de su cuerpo. No era solo una cena. Era todo lo que Carlos había temido, y ella le había negado con cada fibra de su ser. El silencio en la casa era insoportable. Durante 20 años, ese hogar había sido su refugio, el lugar donde siempre encontraba seguridad. Ahora, se sentía como una prisión. Durante los días siguientes, intentó hablar con Carlos de todas las formas posibles. Le mandó mensajes, intentó llamarlo, incluso dejó notas en la casa antes de que él viniera a recoger sus cosas. Ninguna respuesta. Él ya no existía para ella. Se quedó despierta hasta tarde muchas noches, mirando su teléfono, esperando que le respondiera aunque fuera con una sola palabra. Pero lo único que encontró fue ese vacío, el mismo vacío que ella misma había creado con sus decisiones. Los amigos en común comenzaron a alejarse. Algunos ya sabían lo que había ocurrido. Otros no dijeron nada, pero se podía notar en sus actitudes. Isabella pasó de ser la mujer de Carlos a ser la que lo traicionó. De repente, las invitaciones a salir disminuyeron, los mensajes grupales se quedaron sin respuesta, y las charlas con las amigas se volvieron frías. El verdadero golpe llegó cuando se encontró con una de esas amigas que antes la había defendido. Pensó que al menos con ella tendría apoyo. Pero cuando intentó hablar sobre el divorcio, la mujer la miró sin ningún rastro de empatía y simplemente le dijo que debería haber pensado en todo eso antes. Fue entonces cuando lo comprendió, no solo había perdido a Carlos. Había perdido todo lo que habían construido juntos, su reputación, sus amigos, el hogar que compartían, la vida estable que creyó asegurada. Esa noche, sentada en la casa vacía, miró la foto una última vez antes de romperla en pedazos. Pero no importaba. La imagen seguía grabada en su mente. Ya no tenía manera de huir de lo que había hecho. Para Carlos, los días después del divorcio fueron extraños. No sintió alivio de inmediato. Al principio, solo había un vacío. 20 años de su vida con Isabella no desaparecían de un día para otro, y aunque la traición seguía fresca en su mente, también no estaban los recuerdos de lo que alguna vez fueron. El primer mes fue el peor. La rutina había cambiado por completo. Ya no había nadie esperándolo en casa, ya no tenía que avisar si llegaría tarde, ya no escuchaba su voz por la mañana ni el sonido familiar de sus pasos por la casa. Pero a medida que pasaban los días, empezó a notar algo curioso. La tristeza no duraba tanto. Comenzó a enfocarse más en sí mismo. Volvió al gimnasio después de años de no ir. Recuperó viejos pasatiempos que había dejado atrás por su vida en pareja. Descubrió que podía dormir mejor, que la tensión en su pecho se aliviaba poco a poco. Ya no tenía que estar pendiente de quien escribía en el teléfono de su esposa, de si estaba mintiendo o de si tenía que actuar como si todo estuviera bien. Los amigos en común también empezaron a marcar distancia con Isabella. Algunos le contaron que ella intentó justificar lo que había hecho, pero nadie quería escuchar excusas. Otros simplemente dejaron de mencionarla, como si ya no existiera. Carlos prefería que fuera así. No quería seguir atrapado en el drama de su exesposa. Un día, mientras salía del trabajo, recibió un mensaje inesperado. No era de Isabella, sino de alguien con quien había perdido contacto hace tiempo. Un antiguo colega le escribió para invitarlo a un evento, algo que normalmente habría rechazado, pero esta vez aceptó. Necesitaba un cambio de aire. Fue esa noche cuando se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en meses, se estaba divirtiendo. Rió con sus amigos. Tuvo conversaciones sin preocuparse por el pasado. Disfrutó del momento sin la sombra de Isabella sobre él. A partir de ahí, algo en él cambió, dejó de revisar sus mensajes esperando encontrar algo de él. Dejó de mirar fotos antiguas con nostalgia. Dejó de sentir la necesidad de entender por qué la había traicionado. Ya no necesitaba respuestas. Solo necesitaba seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hizo. Isabella tardó en aceptar la realidad. Al principio,
Intentó convencerse de que Carlos volvería, que con el tiempo se daría cuenta de que aún la amaba. Pero los días pasaron, luego las semanas, y la distancia entre ellos solo aumentó. Él no respondía a sus mensajes. No mostraba signos de debilidad. Se había ido de su vida, de verdad. Intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero todo a su alrededor le recordaba lo que había perdido. El hogar que compartieron ahora se sentía enorme y vacío. Los pequeños hábitos que antes parecían insignificantes. Su risa por la mañana, su taza de café en el fregadero, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, se convirtieron en agujeros imposibles de llenar. Los amigos en común dejaron de invitarla a reuniones. Cuando salía, sentía las miradas sobre ella, como si todos supieran lo que había hecho. Algunas amigas intentaron seguir en contacto, pero incluso ellas parecían diferentes, como si ya no confiaran en ella. El hombre con quien había arruinado su matrimonio tampoco era una opción. Lo que en su momento pareció emocionante, ahora se sentía vacío. Los mensajes se hicieron menos frecuentes, las salidas más distantes, hasta que un día él simplemente dejó de responder. Isabella se encontró completamente sola. Las noches fueron las peores. Se quedaba despierta hasta tarde, revisando viejas fotos en su teléfono, buscando algún indicio de en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Leía las conversaciones que había tenido con Carlos meses atrás, intentando recordar cómo era ser amada de verdad. Pero ya era tarde. Intentó escribirle una última vez, un mensaje corto, sin súplicas ni excusas. Solo un simple lo siento. Pero el mensaje nunca llegó a enviarse. Carlos la había bloqueado en todas partes. Ese fue el momento en que lo entendió. No importaban sus lágrimas ni su arrepentimiento. No había redención para ella. Había cruzado una línea de la que no se podía volver. Y ahora tenía que vivir con ello.